Bienvenidos a España te acompaña, su ventana a los paisajes más cautivadores y las tradiciones más ricas de este país de sol y tierra. Hoy nos adentramos en un viaje por los paisajes agrarios que forman el tejido de la vida española, lugares donde la tierra se encuentra con la pasión y el trabajo duro de sus gentes para crear algo mágico. Preparen sus sentidos, porque vamos a explorar los top 5 paisajes agrarios en España. No se pierdan esta travesía por la geografía del sabor y la cultura, porque al final guardamos una joya que es un festín para los ojos tanto como para el paladar. Acompáñenos en este viaje sensorial por España. Imaginen un lugar donde la tierra es generosa, el cielo amplio y el vino una forma de arte. Hoy nos adentramos en los viñedos de La Rioja, un territorio donde cada cepa cuenta la historia de una herencia milenaria. Aquí, en La Rioja, las estaciones dictan el ritmo de la vida y la vendimia marca el tiempo de celebración. Los viñedos, con su meticulosa geometría, no son solo cultivos, son el lienzo de un paisaje que cambia con las estaciones, un espectáculo de color y vida. Desde las alturas de las colinas, las vistas de los viñedos son un mosaico de verdes, rojos y dorados, un tapiz que se extiende hasta donde alcanza la vista. La relación de La Rioja con el vino es ancestral. Los romanos ya cultivaban estas tierras, pero fue la Edad Media la que vio florecer la cultura del vino, gracias al celo de monjes y nobles. Los vinos de Rioja, con su diversidad de crianzas, reflejan la pasión y el conocimiento que han sido transmitidos de generación en generación. En cada bodega, en cada barrica, se respira el compromiso con la calidad y la excelencia. La vendimia aquí es más que una cosecha, es una festividad. Los campos se llenan de risas y cantos, de familias enteras que recogen el fruto de un año de trabajo. Es un tiempo donde la comunidad se une, donde cada racimo recogido es un motivo para el orgullo. Y es que en La Rioja, el vino es parte de su identidad, un acompañante en la mesa y un embajador de su cultura en el mundo. Visitar La Rioja es también un deleite gastronómico, donde los vinos realzan los sabores de los platos locales, creando una experiencia que deleita todos los sentidos. Al final del día, cuando el sol se sumerge detrás de los viñedos y las sombras alargadas acarician las colinas, los visitantes y locales se reúnen para compartir historias y brindar con un vaso de vino, celebrando la vida y la tierra que los une. Este es el espíritu de La Rioja, una tierra donde el legado del vino se entrelaza con la belleza del paisaje, invitando a todos a ser parte de su historia. Y recuerda, la próxima vez que disfrutes de un vaso de Rioja, estarás degustando la esencia misma de estas tierras. En el corazón de Andalucía, bajo el sol dorado, se extiende el mar de olivos más grande del mundo. Jaén, nuestra cuarta parada, es el alma del aceite de oliva, donde el horizonte se dibuja con la silueta inconfundible de estos árboles ancestrales. Los olivos de Jaén no son solo árboles, son pilares de una herencia que se ha derramado a través de los siglos. Aquí, el olivo es venerado, no solo como fuente de su líquido dorado, sino también como un símbolo de paz y prosperidad. Desde las alturas de la fortaleza de la ciudad, la vista de los campos de olivos es hipnótica. Los tonos plateados de sus hojas danzan con la brisa, creando un espectáculo de luces y sombras que ha inspirado a poetas y pintores. La recolección del aceite es un ritual que se repite cada año cuando el frío comienza a morder. Las familias de agricultores se reúnen en los campos compartiendo la labor y la alegría. Cada aceituna es recogida con el respeto de quien sabe que está tocando un fruto sagrado. El aceite de oliva de Jaén es el corazón de la dieta mediterránea, conocido por sus propiedades saludables y su sabor inigualable. Una visita a una almazara donde se prensa el aceite es un viaje al pasado y un homenaje a la modernidad, donde técnicas antiguas se encuentran con innovaciones contemporáneas. Y si paseas por los pueblos de Jaén, descubrirás que cada casa guarda una botella de aceite como quien guarda un tesoro. En los mercados, los agricultores te contarán con orgullo sobre sus aceites, cada uno con una personalidad distinta, como el picual, el hojiblanco o el arbequino. En Jaén, el aceite impregna todo, desde las tostadas del desayuno hasta los guisos más elaborados. Es un acompañante de vida y un elixir que se ha derramado en la cultura local de formas que van más allá de la cocina. Antes de partir, recordamos que cada gota de aceite de oliva es un reflejo de esta tierra soleada, un pedazo de Jaén que viaja a mesas de todo el mundo.
Viajamos ahora al este de España, a la fértil región de Valencia, donde la vida brota en un crisol de colores y fragancias. Aquí, las huertas son un testimonio viviente de un sistema agrícola que ha alimentado a generaciones y ha dado fama mundial a sus dulces naranjas. En Valencia, la tierra se rinde bajo el peso de la abundancia. Los huertos de naranjos, con sus bóvedas de hojas verdes y frutos como gemas brillantes, se extienden hasta donde alcanza la vista. Pero no solo naranjas, caquis, chufas y una variedad de vegetales adornan este tapiz natural. El Tribunal de las Aguas, una institución ancestral que aún se reúne cada jueves, refleja la importancia del agua y su gestión equitativa. Este legado de la época árabe es un ejemplo de sostenibilidad y respeto por el recurso más valioso para la agricultura. Pasear por las huertas de Valencia es un deleite sensorial. Los aromas cítricos se mezclan con el terroso de la tierra húmeda, y los sonidos del trabajo en los campos se unen al coro de las aves. Aquí, la relación con la tierra es íntima. Cada surco y cada canal tiene su razón de ser, su historia. La primavera trae la floración, y con ella, el aire se carga de un perfume dulce y embriagador. Es un espectáculo que cada año convierte las huertas en un paraíso de pétalos blancos y rosados, una invitación a la vida y la renovación. Las huertas no son solo fuente de alimento, son el centro de la comunidad. Mercados como el de Rusafa o el Central se convierten en puntos de encuentro donde los valencianos comparten sus cosechas, sus recetas y sus vidas. Participar en una horchata fresca, hecha de chufas valencianas, es compartir un trozo de la identidad local. En cada visita, uno puede sumergirse en la tradición de la huerta, participando en la cosecha o simplemente disfrutando del paisaje. Estos campos son una puerta a la comprensión de cómo el trabajo humano y la naturaleza pueden coexistir en armonía. Nos adentramos ahora en el delta del Ebro, un paisaje de agua y tierra donde los arrozales se extienden como espejos bajo el cielo. Aquí, en Cataluña, el río Ebro se encuentra con el Mediterráneo, y esta confluencia ha creado un mosaico de biodiversidad y un paisaje agrario de incomparable belleza. Los arrozales del delta no son solo cultivos, son el pulso de una región y el sustento de sus habitantes. Este escenario, donde el agua dulce del río se mezcla con la salada del mar, proporciona las condiciones perfectas para cultivar un arroz que es elemento fundamental en la cocina española, protagonista de platos como la paella y el risotto. Cada temporada de siembra transforma el paisaje. En primavera, los campos inundados reflejan el cielo azul y las nubes, creando una obra de arte natural. Luego, en verano, los tallos verdes emergen, oscilando con la brisa, hasta que en otoño se tiñen de dorado, anunciando la cosecha. El delta del Ebro es también un lugar de encuentro para las aves migratorias. Flamencos, garzas y una multitud de especies aladas hacen de estos humedales su hogar temporal, dotando a la región de una vitalidad que trasciende la agricultura. La tradición arrocera aquí es una danza entre el hombre y la naturaleza. Los agricultores, conocedores de los ritmos del río y las mareas, han aprendido a trabajar en armonía con el entorno. Y es que el arroz del delta no es solo un cultivo, es el reflejo de un ecosistema, de una cultura que venera la tierra y el agua. Para el visitante, los arrozales ofrecen una ruta de descubrimiento. Las visitas a los molinos de arroz y las fincas permiten entender el proceso desde la siembra hasta la mesa. Y no hay mejor manera de cerrar el día que disfrutando de un plato de arroz hecho con el grano local, saboreando la esencia del delta. Finalmente, nos encontramos en las Islas Afortunadas, las Canarias, donde la brisa atlántica y el sol generoso dan vida a los campos escalonados de plátanos. Estas plantaciones no son solo un cultivo, son parte de la identidad de un archipiélago vibrante y la muestra de una relación única entre el hombre y su entorno volcánico. En las Canarias, el plátano es más que una fruta, es un símbolo de la adaptabilidad y la resiliencia de la tierra. Las plantaciones serpentean por las laderas, aprovechando cada centímetro de suelo fértil, cada gota de la humedad del mar, y se nutren de la ceniza volcánica que enriquece la tierra con minerales. Los campos de plátanos son el verde intenso que contrasta con el azul profundo del océano y el negro de la roca volcánica. Caminar entre estas plantaciones es como adentrarse en un laberinto de vida, donde el follaje crea un techo natural que susurra con el viento.
La cosecha de plátanos es un espectáculo de precisión y cuidado. Los agricultores, conocedores de la importancia de su producto, seleccionan cada racimo con una atención que roza lo ceremonial. Los plátanos de Canarias son famosos por su dulzura y su textura, frutos de un clima que los baña en sol y los arrulla con la sal del mar. Para el viajero, las plantaciones abren sus puertas para descubrir el proceso que lleva el plátano desde la planta hasta la palma de la mano. Es una oportunidad para entender cómo la agricultura sostenible y el respeto por la biodiversidad son fundamentales en la producción de esta fruta emblemática. Y más allá de las plantaciones, los plátanos se encuentran en el corazón de la gastronomía canaria. Se disfrutan frescos, fritos o como ingrediente en platos innovadores que los chefs locales han creado, celebrando el sabor de su tierra. En cada mordida de estos plátanos hay un sabor que evoca el mar, la tierra volcánica y el ardor del sol. Es el sabor de las Canarias, una invitación a volver una y otra vez. Con el dulce sabor de los plátanos de Canarias aún en nuestros labios, cerramos nuestro viaje por los paisajes agrarios de España. Cada destino nos ha revelado la estrecha conexión entre la cultura, la historia y la tierra, una simbiosis que alimenta tanto el cuerpo como el espíritu. Recuerda suscribirte para no perderte más lugares impresionantes y continuar con nosotros este viaje por la belleza y la riqueza de España. Nos vemos por los caminos que serpentean entre olivos y viñedos, los patios llenos de naranjas y los arrozales dorados. Nos vemos en las próximas historias que florecen desde la tierra. Nos vemos por España.